El cristianismo deja de ser una religión como tal y comienza a ser un estilo de vida, teniendo en cuenta que Dios y la Sagrada Escritura son su guía. Se convierte en su vida y en cómo deben vivirla. Esto explicaría por qué se ve el fanatismo en esta religión, debido a que las personas lo ven como algo nuevo y diferente a lo que acostumbran. Además, las personas que no pertenecen a esta misma creencia les cuesta comprender ese amor tan fervoroso y fiel que estos expresan hacia Dios con sus actitudes, bailes, cantos. A diferencia de muchas religiones, en sus cultos no se encuentran imágenes religiosas. Sus instalaciones son muy sencillas, con colores claros y neutros. Tanto padres como hijos asisten a estos cultos y mientras los mayores hacen sus peticiones a Dios, los niños van a otros lugares a hacer actividades como pintar, aprender de la Biblia y aprender de Dios, etc. Realmente vivir y sentir ese amor a Dios es tan impactante y abrumador que muchos quedarían absortos tan solo por el hecho de que ellos están en una búsqueda constante de un nuevo conocimiento bíblico. Pero muchos de los cristianos se han integrado a medida del tiempo. Yo conocí al Señor de 13 años. Era una niña. Y le doy gracias a Dios porque a pesar de las dificultades que uno cuando está tan niño no lo toma tan en serio. Porque yo duré mucho tiempo sin ir a la iglesia, pero yo tenía ese sentir de que yo había conocido a Dios y que Él había llenado mi vida. Y luego ya hace unos 35 años ya me vinculé realmente, ya tomé la decisión de seguir y servir a Dios. Inclusive muchos de los que se encuentran en esta religión son jóvenes fervorosos que buscan conocer un amor intenso y saciar sus curiosidades de conocimientos, que los llevan a llenar sus vacíos y a seguir el camino del bien al lado de su amor y su Salvador Jesús. El señor Enrique Pantano ha compartido estas experiencias con los jóvenes. Bueno, realmente el cambio que hemos visto es que ellos son más obedientes en cuanto a hacer las cosas como Dios lo manda, ¿no? Porque la palabra de Dios es nuestra guía, es la dirección, y verlo enfocado a cómo Dios quiere que sean los jóvenes hoy en día. Actividades que realizamos para las enseñanzas, digamos, hacemos una actividad de rompehielo, donde todos nos integramos, donde todos nos conocemos, ¿sí? Rompemos como esa timidez que hay en el grupo. Y tiene un fin específico, esa actividad tiene un fin específico que se relaciona con la enseñanza que luego se toma de la palabra de Dios. Entonces pueden ser temas familiares, temas con respecto a cómo comportarse en su colegio, en sus universidades o como lo decía, en sus trabajos, cómo debemos actuar siempre y ser íntegros. Aquí tenemos unos cuantos testimonios acerca de ese amor fervoroso. El hecho que mi vida haya sido transformada no fue por pertenecer a un grupo, sino que fue Dios mismo por medio de su palabra. Es cuando uno de verdad le permite a Dios que obre en tu vida, Él lo va a hacer porque Dios es un caballero. Dios fue paso a paso transformando mi vida y de verdad es diferente. Tenía una vida muy desordenada desde muy temprana edad y gracias a Dios pues fue el que me buscó, no fue que por mi propia cuenta yo haya decidido, bueno, vamos a buscar a Dios, no, sino que Él fue cuadrando todo. Entonces pues llegué acá por mi familia, por mi mamá y al principio estaba como un poco escéptico y como ajeno, pero poco a poco fue Dios literal. Pues el proceso de discipulado acá en la iglesia, que es aparte de la reunión de jóvenes. Entonces inicia como un proceso personal donde pues, una persona me enseña algunos principios básicos de la Biblia. Y digamos que ahí fue donde empecé a ver pues, los mayores cambios en mi vida porque pues empecé a dejar que Dios actuara en mí. Entonces pues mi relación con mi mamá al principio siempre era como muy, o sea, era muy difícil porque chocábamos en muchas cosas, peleábamos mucho. Pues yo pues aún me daba pena decirlo y todo, pero pues bueno, la menospreciaba mucho, la trataba súper feo y Dios empezó a cambiar eso en mí, dándome una relación con mi mamá pues súper bonita, o sea, como de amor. Los cristianos no solo muestran esa idolatría por medio de la palabra y la buena voluntad, también hemos descubierto una serie de artículos y libros que pueden llamar la atención, pero también pueden alarmarnos por la interpretación que algunos toman frente a esto. Por ejemplo, el diezmo. Aunque claramente no todos los cristianos buscan la adquisición económica debido a que la mayoría de las iglesias cristianas de hoy no obligan a dar el diezmo.
Es más, no lo piden o mejor dicho, es voluntario. Para los cristianos es más importante compartir las experiencias, la Sagrada Escritura y el amor. Fanatismo, ¿qué sería el fanatismo? Fanatismo sería, a ver, como ir más allá de lo que realmente la palabra de Dios dice, ¿no? O inventarnos reglas que no son, ¿no? Hacer que la otra gente a la fuerza tiene que hacer lo que yo creo, ¿no? De pronto eso puede ser fanatismo, ¿no? Pero como te decía antes, pues yo creo que uno debe ser radical en sus creencias, ¿no? Porque si yo digo que creo algo y no lo hago, pues eso sí está como raro, ¿no? Entonces yo te decía que yo sí soy radical en lo que yo creo, ¿no? Fanatismo, como lo dice la palabra, ese ismo, indica una exageración, un desvío, una falta, no digamos de control, pero sí falta de control de sí mismo, de su pensamiento, de su comportamiento, para actuar de una manera fanática, es decir, exagerada, fuera de lo normal. Y en ocasiones nos llaman fanáticos. A ustedes allá les lavaron el cerebro, allá les van a quitar la plata, ¿cierto? Porque no conocen la verdad. Y ellos no lo hacen por maldad, ellos lo hacen porque nos aman, ¿cierto? Nos quieren y dicen, bueno, y eso es desconocido, para ver qué es lo que pasa allá. Entonces nosotros tenemos que ver eso, porque nosotros no podemos, el Señor no nos ha llamado a apartarnos de nuestra familia. El Señor no nos ha pedido tomar distancia, más bien nos ha pedido estar ahí con ellos, ¿cierto? Y comprender que realmente no son ellos los que nos hacen esa guerra. Incluso en muchas ocasiones nosotros no podemos ni siquiera pronunciar en nuestra familia o en nuestros allegados, en nuestro círculo, una palabra porque ya mismo están como prevenidos, ¿cierto? Y el Señor nos pide que nosotros prediquemos callados, que prediquemos con nuestro testimonio, en nuestra familia, con mansedumbre, con humildad. A pesar de los extremos que las personas en general suelen llegar, la religión siempre ha sido o ha representado una unión familiar, de amor, de sabiduría, de la palabra sagrada y demás. Esta unión realmente representa al cristianismo, puesto que son personas entregadas al camino del bien, a las buenas acciones y a la bondad sin restricciones. No solo porque ha cambiado vidas para bien, sino porque abren su corazón como Dios lo hizo al enviarnos a su Hijo para salvarnos. El cristianismo es un estilo de vida que realmente debe ser difundido para favorecer a las sociedades y juntarlas. Se interesen por Dios, que Dios nos ofrece tantas cosas que uno muchas veces menosprecia y no lo tiene en cuenta. Y uno como joven tiende a ser muy ajeno y muy distante a Dios, pero Dios nos ama tanto que puso a su Hijo a pagar las consecuencias de nuestro pecado.